Pues cuando... ¿Empiezo o esperamos un poquito? Pues no sé, solemos... Que solemos esperar hasta el 5. Vale, fenomenal, me da igual. Esperamos hasta el 5 entonces, ¿vale? Vale, pues ya está. Buenos días. Buenos días, Jairo. Que si quieres, Marta, puedes empezar ya. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Hoy yo os presento, bueno, me llamo Marta Hernández y soy psiquiatra en el Hospital Clínico de Valladolid. Se trata hoy de una sesión bibliográfica en la que lo que os voy a presentar es un artículo de revisión titulado Una explicación computacional sobre el desarrollo y evolución de los síntomas psicóticos, que ha sido publicado en enero de este 2025 en la revista de Psiquiatría Biológica. Es elaborado por un grupo de investigadores vinculados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y al Centro de Salud Mental de Connecticut. También hay autores de Londres y de Montreal. Es un grupo ahí bastante amplio. A ver, este artículo de revisión parte de la premisa o de la reflexión inicial de que los síntomas psicóticos, en concreto los delirios y las alucinaciones, se investigan cuando la propia enfermedad, cuando la propia psicosis tiene la clínica emergente, ¿no? Mientras que las investigaciones que actualmente buscan describir la dinámica por la que surgen los síntomas, pues son escasas y poco resolutivas. Entonces, partiendo de estos dos hechos, describen o exponen que sería interesante conocer el desarrollo de los propios síntomas y, por tanto, también el proceso patofisiológico en el que se sustenta, porque eso permitiría luego su aplicación en la parte práctica de la intervención psiquiátrica, no tanto al alivio de los síntomas, sino al abordaje desde un punto de vista preventivo. Entonces, partiendo de estas premisas, este grupo lo que va a proponer es un modelo que va dirigido a comprender la aparición de los síntomas psicóticos. Entonces, este modelo se sustenta en este esquema que volveremos en distintos momentos a él, en el que por distintos niveles abordan o presentan mecanismos implicados a nivel celular, a nivel del circuito, establecen un algoritmo y también luego lo que sería la propia manifestación clínica de los síntomas, en concreto delirios y alucinaciones, que es en lo que se centra como tal este artículo de revisión. La aparición o los mecanismos implicados y también cómo en el curso evolutivo desde una fase prodrómica hasta una fase de psicosis instaurada. Entonces, a modo de introducción dice que exponen que mientras otras entidades o patologías desde el punto de vista de la medicina se sustentan en un amplio y minucioso conocimiento de la fisiopatología, en la fecha, en la parte de psiquiatría, existe importante dificultad para definir los biomarcadores. Y esto es así, pero dicen, existen en los últimos años el desarrollo de nuevos enfoques computacionales basados en distintas teorías que van a permitir una mayor y una mejor comprensión del cerebro, desde el cerebro normativo, es decir, el cerebro sano, y también de las alteraciones cerebrales. Estos modelos o estos enfoques computacionales se sustentan en modelos matemáticos y los modelos matemáticos permiten hacer una conexión desde el mundo microscópico, ¿no? Desde los procesos internos a lo macroscópico, que sería la clínica, los síntomas y los comportamientos observables. Entonces, si
aplicamos los enfoques computacionales basados en modelos matemáticos, se va a poder rastrear mejor la relación entre los mecanismos y los síntomas. Y si esto lo aplicamos a la psiquiatría, pues se permitiría una prevención y una intervención temprana y, por tanto, basado este hecho en el tener un mejor y un mayor conocimiento de los mecanismos implicados que generan los síntomas. Entonces, esta es la introducción. Y dicen, bueno, pues ¿en qué se sustentan o de qué va esto de los modelos matemáticos y de procesamiento? Pues hablan del concepto de procesamiento predictivo aplicado a los síntomas psicóticos. Bueno, inicialmente exponen que para poder definir actualmente, según las guías diagnósticas, ¿no?, lo que es un trastorno psicótico, es necesario que esté presente algunos de los síntomas positivos, ¿no?, y en concreto delirios o alucinaciones. Entonces, si nos basamos y basándose en el marco computacional del proceso predictivo, que ahora os digo lo que es, la hipótesis del cerebro bayesiano, pues esta aplicación permitiría conocer o explicar cómo los síntomas psicóticos emergen o aparecen en las alteraciones, ¿no? Y cómo aparecen y cómo es el cerebro el que modela esta situación. ¿Qué es el modelo qué es el marco computacional, perdón, del proceso predictivo? Pues lo que dice este concepto es que presenta al cerebro como un elemento, como un órgano que procesa la información de manera eficiente a través de predicciones y a través de una continua actualización de los modelos internos. Es decir, el cerebro no solo se limita a responder a los estímulos sensoriales, sino que constantemente está generando y ajustando las predicciones sobre el mundo que le rodea. Y, por ejemplo, así como para ilustrarlo, sería si una persona va caminando por un lugar como muy ruidoso, ¿no?, y oye, que sería el estímulo sensorial, algo que parece que le están llamando. Entonces, a pesar de que el sonido no es muy nítido o la identificación de su propio nombre no es muy nítida por el ambiente en el que se encuentra muy ruidoso, el cerebro sano lo que va a hacer es, atendiendo a elabora predicciones con esos referentes de estímulos sensoriales y basándose en las predicciones va actualizando su modelo interno, ¿no? Es decir, me han llamado a pesar de que no he percibido nítidamente mi voz en el ambiente. Eso es el marco computacional del proceso predictivo. Y la hipótesis del cerebro bayesiano lo que propone es que el cerebro funciona como un procesador bayesiano. Es decir, interpreta el mundo como si fuera un continuo de inferencias probabilísticas. Es decir, el cerebro no solo recibe información a través de los sentidos, sino que también predice lo que debería percibir y compara esas predicciones con la información real. Entonces, cuando hay una discrepancia entre lo esperado y lo percibido, se produce un error de predicción. Y el cerebro sano lo que debería hacer es ajustar el modelo interno del mundo para hacerlo más preciso, ¿no?, acorde a las predicciones. Entonces, este modelo teórico que desarrollan en este artículo se sustenta, ¿no?, en esa capacidad de cerebro como procesador bayesiano y este marco computacional, y eso haría que el cerebro construya su modelo interno del mundo, que está, como he dicho antes, continuamente actualizándose e integrando la nueva información que recibe mediante mecanismos estadísticos bayesianos. Desde esta perspectiva, ¿qué pasa cuando falla estos procesamientos, este marco computacional y este procesamiento? Pues los delirios surgirían resultado de un aprendizaje defectuoso o una actualización incorrecta del modelo mental. Entonces, lo que lleva a que las creencias no concuerdan con la realidad. Y las alucinaciones, según estos modelos, resultarían de una sobreponderación de las creencias previas. Entonces, lo que hace es que el cerebro va a generar percepciones sin la evidencia sensorial real. Entonces, dado que delirios y alucinaciones pueden coexistir simultáneamente en un cuadro de psicosis, pues la explicación que proponen es que es un modelo que postula que anormalmente, o sea, que los impulsos en la aparición de delirios y alucinaciones están causalmente a su vez relacionados en el tiempo, es decir, están en interacción en el tiempo. Y una sobrecarga en los priors, que es el concepto vinculado al marco computacional que se traduciría como creencias previas, va a predisponer a las alucinaciones
y estas pueden ser una respuesta compensatoria del ruido ascendente que impulsa la formación del delirio. Es decir, hay una interconexión en el curso y en el propio desarrollo entre las alucinaciones y en los delirios. Dicho así de otra manera, que si hay un ruido en la señalización del error de predicción, se va a generar una incertidumbre en el propio procesamiento de la información. Y para compensar esa incertidumbre, el cerebro va a confiar más en sus creencias previas que en los estímulos sensoriales y eso es lo que daría lugar a las alucinaciones. No sé si hasta aquí, no sé qué os parece toda esta reflexión, pero partiendo de este procesamiento predictivo, ¿no? Basando en esto, desarrollan el propio modelo, ¿no? El modelo computacional, que es lo que vienen a exponer o a explicar. Se trata de un modelo de carácter dinámico en el contexto de aparición de los síntomas psicóticos. Y dicen que los síntomas o el desarrollo de los síntomas psicóticos surge en el contexto de un sistema neuronal que está en continuo dinamismo dirigido a mantener la alostasis, es decir, mantener el equilibrio. Entonces, en primer lugar, el proceso fisiopatológico en el que comenzaría el desarrollo de los delirios sería como en un estado de hipofunción de los receptores NMDA, que es, bueno, que sería en el ángulo inferior izquierdo del propio modelo del dibujo, ¿no? Entonces, esta hipofunción del receptor NMDA lo que va a suponer o lo que va a llevar es a un aumento de la excitabilidad cortical, un aumento del ruido ascendente, un aumento del ruido de abajo hacia arriba. Entonces, este estado de irrupción inicial va a conducir a la formación de creencias delirantes a través de una señalización aberrante del error de predicción. Entonces, hay un error de predicción derivado de la discrepancia entre lo que elabora los estímulos sensoriales y lo que elabora el propio cerebro, y entonces eso llevaría en el nivel conductual a la aparición de los delirios. Dicen también que este ruido en la entrada sensorial va a llevar o impulsar un aprendizaje sobre la falta de confiabilidad de la nueva información. No te puedes fiar de la información sensorial que recibe y eso va a compensarse, valga la redundancia, con una mayor dependencia de las creencias previas y eso llevaría a la formación de los delirios, a la propensión del riesgo de alucinaciones y además a un aumento o una solidificación de las creencias ya existentes, que todo ello sería el riesgo a la conversión a un cuadro de psicosis. Entonces, en los siguientes epígrafes vinculados a esta sección del propio texto, pues lo que vienen es a apoyarse con la literatura previa o con otras investigaciones en estos puntos, ¿no?, dichos antes. En primer lugar, que existe un estado de hipofunción de los receptores NMDA, y esa hipofunción va a conducir a un estado de hiperexcitabilidad cortical, y para ello se basan en las investigaciones que existen ya en el campo de la hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia, la implicación del glutamato en el propio papel de la esquizofrenia y el de los receptores NMDA. También en investigaciones en las que los propios registros electrofisiológicos muestran que los receptores NMDA tienen un papel preferente en la regulación de la tasa de disparo de las interneuronas GABAérgicas, y que estas interneuronas GABAérgicas son las responsables de controlar las neuronas piramidales glutamatérgicas, y por tanto una reducción en la actividad de los receptores NMDA llevaría a una desinhibición de las neuronas piramidales, aumentando la tasa de disparo, es decir, ese estado de hiperexcitabilidad cortical, que se agravaría además en aquellos casos en los que hay una regulación a la baja de la señalización GABAérgica. Entonces, con la literatura previa, ellos consideran que ya está claramente postulado que hay un estado de hipofunción en los receptores NMDA que llevaría a la hiperexcitabilidad cortical, que sería como el primer peldaño de la explicación fisiopatológica de la aparición de los delirios y de las alucinaciones. En un segundo paso tenemos a una corteza a nivel cortical, hiperexcitabilidad, que además eso se va a relacionar con una mayor señalización del error de predicción y que llevaría a la formación de delirios, como he dicho antes. Entonces, tenemos a nivel cortical un estado de hiperexcitabilidad que puede entenderse a modo de sinónimo como un estado de señalización aberrante del error de predicción, es decir, esa discrepancia entre lo que percibimos y lo que interpretamos. Y este modelo además postula que
este estado de hipofunción de los receptores NMDA es la causa primaria o inicial del aumento del disparo ante el ruido ascendente, es decir, ante un aumento de la precisión de los errores de predicción. Un aumento o una mayor tendencia de las neuronas corticales al ruido ascendente implicaría que la recepción de la información es predicha por niveles superiores y, por tanto, la tendencia de las neuronas a nivel cortical a la formación de delirios estaría vinculada, a un aprendizaje inadecuado, ¿no? Y, por tanto, a la señalización aberrante en los errores de predicción. Los datos de conectividad, tanto esta diapositiva como la siguiente se sustentan en investigaciones previas, no es algo que ellos hayan investigado. Es prominente en fases tempranas de la psicosis y dicen además que un estado de mayor conectividad a nivel corticotalámico, ya está, hay investigaciones a este respecto, que se ha visto que en individuos con alto riesgo clínico de psicosis también están alteradas, o también en aquellos casos en los que la administración de sustancias psicomiméticas inductoras del delirio afectan este aumento de la conectividad. Entonces, después de tener un estado de hiperexcitabilidad también cortical, esto va a llevar a una disminución de la relación señal-ruido de la información sensorial entrante, que sería cuando la hiperexcitabilidad no va en el sentido del algoritmo ascendente, sino el ruido ascendente sensorial genera una reducción de la relación señal-ruido de la información entrante. Y dice que el ruido de los disparos dentro de las corrientes de procesamiento disminuyen tanto en la traducción de señales como en el rendimiento de la discriminación y puede ser más marcado a nivel del sistema auditivo. Entonces, hay una disminución de la relación señal-ruido y esa disminución de la relación señal-ruido también va a llevar a una hiperprecisión compensatoria de las creencias previas, ¿no? Entonces, para compensar a un nivel bajo de relación señal-ruido, eso se va a repercutir en un aprendizaje más lento y una mayor dependencia de lo que se conozca previamente ante la falta de la fiabilidad a los estímulos sensoriales. Y sería un poco, dicen, similar al proceso de la ponderación de confiabilidad. Es decir, los estímulos sensoriales o la información sensorial se va a combinar para formar posteriormente un moldeado por la fiabilidad de cada canal de entrada, es decir, estímulos sensoriales, auditivos, visuales. Y de forma similar, la actualización de los estímulos perceptuales dependen de la fiabilidad sensorial estante. Entonces, en resumen, hay un estado de hiperprecisión de las creencias previas y que sería consistente en los individuos que son propensos y parece correlacionarse con la gravedad también de los delirios. Entonces, a modo un poco de conclusiones derivado de toda esta escalada de hipofunción de los receptores NMDA, una desinhibición de las piramidales, una hiperexcitabilidad cortical, una disminución de la relación señal-ruido, pues surgirían las creencias psicóticas fijas derivadas de unas creencias previas o unos prios hiperprecisos. Entonces, dicen que se esperaría que los delirios plenamente formados adquirieran su resistencia al cambio sustentados en ese estado de hiperprecisión de las creencias previas. Y aunque la formación de delirios ha sido sustentada en los aprendizajes inadecuados a través de los estímulos aberrantes, la convicción delirante pasa por una lentitud en la actualización de las creencias. Entonces, justificado, según ellos, o sea, este es el modelo que sustenta sus teorías y dicen, no solo sirve para poder explicar el desarrollo en el contexto de una psicosis naive, sino que dicen que hay dos situaciones que veremos, que son estas dos siguientes diapositivas. Esto podemos demostrarlo en otras situaciones, en concreto, cuando la psicosis y, por tanto, la aparición de síntomas de delirios y alucinaciones aparecen condicionados a factores ambientales. Y dice, si, como confirma su modelo, la psicosis comienza con un ruido ascendente, anómalo,
factores que causan o imitan ese ruido ascendente deberían aumentar el riesgo de desarrollo de psicosis. Entonces, para ello exponen que la exposición a varios compuestos de carácter bioactivo que incrementan la probabilidad de desarrollo de psicosis lo harían de la misma manera a través del incremento del ruido ascendente. Y dentro de esos factores ambientales en los que se sustentan son, por un lado, la utilización el consumo de cannabis como un factor causal de los trastornos psicóticos que dura más allá del consumo o activo de psicosis, y el mecanismo por el que el cannabis podría desarrollar la psicosis sería por el incremento del aumento del ruido ascendente. Y el otro factor ambiental, a modo de ejemplo, son las sustancias psicodélicas de carácter serotoninérgico, que también aumentarían el riesgo de psicosis por incremento del ruido ascendente en aquellos individuos que sean vulnerables. Entonces, por un lado, este modelo que describen se quedaría refutado también por sustancias externas tóxicas, en este caso, que actuarían de la misma manera. Y además, a modo de complemento, establecen que puede aparecer fenómenos alucinatorios en ausencia de delirios en aquellos casos en los que el fallo está o las alteraciones en los estímulos sensoriales, ¿no? En concreto, dice que puede haber otros síndromes que cursan con alucinaciones en ausencia de delirios, y basándose en su modelo, estos razonarían que cualquier factor que disminuya la relación señal-ruido, no solo aquellos que afecten al ruido ascendente, deberían aumentar el riesgo de alucinogénesis, es decir, de la formación de alucinosis. Y además, los factores que disminuyan debido a una señal disminuida deberían producir alucinaciones principalmente en ausencia de ideas delirantes. Y dicen además, a modo de ejemplo, para ilustrar esta teoría, es que existen distintos síndromes alucinatorios que comienzan con una alteración a nivel de las señales sensoriales. Y ponen como ejemplos, por ejemplo, el síndrome de Charles-Bonnet, en el que lo que hay es el déficit sensorial es a nivel visual y que cursa con alucinaciones. Por ejemplo, las alucinaciones visuales en la enfermedad de Parkinson, o las alucinaciones en el contexto de los miembros fantasmas o del síndrome del oído musical. Son ejemplos de trastornos que cursan única y exclusivamente con clínica de perfil alucinatorio, y que la etiología se sustentaría en una disminución de la relación señal-ruido. Entonces, bueno, pues dicen eso, que hay evidencia de que la privación de las entradas sensoriales estructuradas en distintas modalidades darían lugar a experiencias alucinatorias. Y dicen además que algunos de estos síndromes han demostrado que cursan además con un aumento de la excitabilidad de la corteza específica de las áreas, y que ninguno de ellos está consistentemente emparejado con la presencia temporalmente paralela de síntomas de carácter delirante. Entonces, estos dos, la de cannabis y sustancias psicomiméticas y las alucinaciones sin clínica delirante, en el contexto de estas entidades clínicas, validaría para ellos el modelo teórico que he expuesto y que queda recogido un poco en este esquema. Entonces, establecen, por tanto, y casi a modo de conclusiones, aunque luego hay unas reflexiones finales, que el modelo permitiría establecer una serie de predicciones, este modelo. En primer lugar, que debe haber un orden temporal en las anomalías computacionales vinculadas a la psicosis. Es decir, establecen que este modelo permite definir un orden en el que aparecen los eventos, que comenzarían con cambios a nivel molecular y algorítmicos, y que aparecerían al inicio de cualquier síntoma y que culminarían ya con el inicio de la propia psicosis instaurada, ¿no? Que sería en esa línea temporal del dibujo del esquema anterior, pues arrancaría en una fase de clínica prodrómica, y cuando ya estaría completamente instaurado sería el curso clínico que describiría el modelo, desde cambios inicialmente moleculares en fases prodrómicas al cuadro clínico previamente establecido. Entonces, este modelo de orden temporal se sustenta, en primer lugar, y volviendo un poco a repetir lo que habían expuesto previamente, inicialmente
en la aparición de anormalidades a nivel de la señalización de la vía glutamatérgica y un aumento del ruido ascendente, porque al final lo que plantea como interés este grupo para establecer este modelo es la aplicación práctica y en el contexto de un abordaje en fases preventivas y por tanto un mayor conocimiento, ¿no?, de la propia entidad. Entonces dicen, ¿cómo se podría detectar esas anormalidades al nivel de la señalización glutamatérgica y el aumento del ruido ascendente? Pues para ello, a través de pruebas electrofisiológicas con modelaje causal dinámico o mediante imágenes funcionales de alta resolución. Esto permitiría identificar de manera temprana la aparición de un aprendizaje anómalo en tareas conductuales. Además, que los modelos generativos estarían ajustados con datos conductuales de estas tareas y también deberían demostrar las actualizaciones rápidas de las creencias y los errores en la precisión, los errores de precisión en la predicción, que además el aprendizaje anómalo que llevaría al desarrollo de creencias extrañas se podría medir o diagnosticar a través de entrevistas y autoinformes, que el ruido ascendente que llevaría a un aumento de creencias sobre lo inestable o poco o volátil del entorno, que daría luego a la aparición de la paranoia, se podría establecer a través de tareas conductuales y de modelado. Y si bien a nivel molecular no se esperarían que se detectaran anormalidades dopaminérgicas, que eso se podría diagnosticar o observar a través de pruebas de emisión de positrones o escaneo de neuromelanina, que no sé exactamente qué consiste esto, aunque inicialmente no se detectarían en las anormalidades dopaminérgicas hasta que existiera un cambio compensatorio mayor, es decir, el que a nivel molecular fuera mucho más significativo y ya eso se detectara a través de tareas conductuales. Entonces, de alguna manera, pues existen distintas pruebas o estudios complementarios, algunas de ellas, como son las entrevistas, que permitirían conocer desde estadios más precoces que los que se hacen actualmente el posible desarrollo de los síntomas de delirios y alucinaciones. Segunda predicción que establece este modelo, pues que la aparición de los delirios debería preceder a la aparición de las alucinaciones en la mayoría de los individuos con psicosis. Dice que si el proceso de formación de alucinaciones, es decir, si la alucinogénesis y la formación de delirios fueran procesos independientes, el inicio de los síntomas sería ambiguo entre los pacientes que experimentan ambos síntomas. Sin embargo, su grupo y otros grupos dicen que han demostrado recientemente que los delirios suelen preceder a las alucinaciones en la historia natural de la psicosis. Si bien es cierto que puede aparecer delirios, alucinaciones y a veces, aunque disminuyan la presencia de las... Dicen que también hay datos que demuestran que los delirios vuelven a emerger después de las alucinaciones y que también podría existir una relación inversa entre la gravedad de los síntomas a medida que emergen. Es decir, como que inicialmente podrían estar en un nivel de mayor intensidad los fenómenos de carácter delirante, luego cobran, clínicamente hablando, mayor relevancia en las alucinaciones y manteniendo la presencia comórbida de alucinaciones y delirios, una relación inversa entre la gravedad. Este sería el segundo de las predicciones que establece el modelo. El tercera de las predicciones, basándose un poco en lo que habíamos comentado, en el efecto que algunas sustancias generan a nivel molecular, es que dicen que los medicamentos que vayan a disminuir la relación entre la precisión de los priors, es decir, de las creencias previas, con la precisión de la evidencia sensorial, deberían disminuir las alucinaciones y la convicción delirante, pero no alterar el ruido ascendente ni el aprendizaje anómalo. Entonces, se espera que los medicamentos que se utilizan para tratar delirios y alucinaciones, que ya están formados, disminuyan la precisión de las creencias previas en relación a la información sensorial que se reciben. La dopamina regula un mecanismo de control que lleva a un aumento de la precisión de los priors y, por tanto, los antipsicóticos tradicionales que bloquean los receptores de 2 disminuirían esa precisión. Por el contrario, dice que actualmente la evidencia creciente indica que
cuando el tono colinérgico aumenta, se produce alteraciones a nivel de la evidencia sensorial entrante. Y esto explicaría por qué los inhibidores de la colinesterasa que aumentan el tono colinérgico son efectivos en el manejo de las alucinaciones visuales, por ejemplo, utilizado en personas con demencias de cuerpos de Lewy. Y establecen que los antipsicóticos que tienen un mecanismo de acción no basado en el bloqueo dopaminérgico y sí basado en mejoras de la señalización muscarínica o nicotínica deberían disminuir la severidad de las alucinaciones y la intensidad de los delirios, pero no el ruido ascendente. Y como última predicción del modelo dice que la precisión de la evidencia sensorial entrante debería ser controlada a través de un mecanismo independiente de la precisión de los priors, que es debido a que si existe una señalización anómala en los errores de predicción y en la formación de nuevas, creencias, podrían persistir en la psicosis establecida. Entonces, los priors o los errores de predicción hiperprecisos solo deben compensar parcialmente la percepción anómala del error de predicción. Esto implicaría, la existencia de un déficit inicial y fijo en la forma de aumento de ruido ascendente compensatorio secundario y que varía con el tiempo y que puede ser más vinculado a la aparición de los síntomas. Por tanto, los cambios fisiológicos que aumenten la excitabilidad cortical podrían llevar a un empeoramiento de las alucinaciones a través de un mecanismo dinámico de compensación. Y también significaría que factores ambientales o intervenciones terapéuticas que influyan en las medidas compensatorias de los prios podrían alterar la severidad de los síntomas de forma más inmediata. Entonces, con estas 4 predicciones que establecen, sí que reconocen que este modelo deja bastantes o varias preguntas importantes sin abordar. En primer lugar, no tienen en cuenta aspectos relacionados con la fenomenología, en concreto cómo él influye o cómo podría influir el aprendizaje y por qué el aprendizaje debería afectar en el contenido de las alucinaciones y de los delirios, en lugar de ser extraño. ¿Por qué los temas de los contenidos de las alucinaciones y los delirios se conservan a lo largo del tiempo y de las culturas? Y por qué un input más ruidoso que se desvía más de las creencias establecidas debería impulsar la formación de creencias completamente nuevas, a veces extrañas. La segunda premisa que consideran que no están abordando en este modelo es dónde encajarían otros síntomas con los que característicos de la psicosis, como por ejemplo la desorganización conductual en los pacientes con psicosis y que en este modelo no se ha tocado, ni se ha expuesto, ni se ha desarrollado, dado que pues las alteraciones del pensamiento y del comportamiento pueden ser también un resultado de un aumento del ruido ascendente y de una alteración a nivel de excitación e inhibición, pero también puede que tenga que ver con estados de rigidez o priors rígidos que conduzcan a comportamientos desorganizados o inapropiados. Y en tercer lugar, dicen que tampoco dan respuesta a si este modelo serviría para explicar otras enfermedades del espectro de la psicosis, pero no, no solo exclusivamente la esquizofrenia. Entonces, con toda esta descripción del modelo, atendiendo un poco a que hay muchas cosas que todavía no explican, pues exponen a modo de conclusiones que son conscientes de que este modelo, objeto de la revisión, no está completo tal como se describe hasta la fecha. Que es verdad que se han centrado en una secuencia de eventos que permitirían o podrían explicar la progresión de la enfermedad en una proporción amplia o sustancial de individuos con psicosis, pero que también pues hay un gran grupo, ¿no?, o de excepciones que no quedarían explicadas con este modelo y que se sustentarían en la necesidad de un mayor conocimiento desde el punto de vista patofisiológico de los grupos. Que además esperan que este marco computacional sirva como un punto de entrada para considerar estas herramientas como una vía de procesamiento de información subyacentes a los síntomas psicóticos y que podrían estar vinculados a lo largo de la enfermedad
y ser útiles para la expresión de la enfermedad independientemente de las características individuales, que reconocen que existen desviaciones, que eso viene siendo a variaciones o de las predicciones de este modelo, y que debería ser el primer paso necesario para identificar de forma significativa los subgrupos. Y dado que describen en este modelo relaciones causales entre factores que pueden ser observados de manera directa y otros basados en modelos computacionales, esto debería ser unos hallazgos que se podrían reproducir. Es decir, consideran que esta teoría o este modelo teórico debería ser reproducible y, por tanto, extensible a no solo a un artículo de revisión. Y asimismo dicen que este modelo sirve para conectar o abarcar desde la información desde el punto de vista cognitivo conecta anomalías que abarcan desde la implementación hasta la cognición y aporta una importante sutileza en las relaciones entre los distintos niveles que no se pueden o no se han podido apreciar todavía. Y establece líneas de trabajo futuro que se basan en la importancia de probar estas relaciones a la hora de poder demostrar y refutar para ver y para conocer el desarrollo y evolución de la psicosis a lo largo del tiempo dentro del marco bayesiano. Y bueno, pues esto es lo que ellos han expuesto, que yo luego haciendo, después de haber leído, revisado y un poco hecho esta presentación, pues me planteaba, ¿y esto con lo que nosotros hacemos, cómo va o qué nos aporta? No sé, ¿no? Entonces, bueno, sí que quizás como puntos de unión junto con el grupo de la revisión, pues está claro que ellos reconocen la importancia, ¿no?, de establecer biomarcadores, aunque sustentándose en el modelo computacional, ¿no?, pero esos biomarcadores para poder entender y conocer mejor la psicosis. Es verdad que se centran única y exclusivamente en dos síntomas, ¿no?, como patognomónicos de la psicosis y sobre los que sustentan este modelo, que son delirios y alucinaciones, que quizás esa es una diferencia con los trabajos que nosotros vamos haciendo, ¿no?, en el que entran otras muchas características dentro de la psicosis. Y quizás y solo haciendo referencia en la parte final de conclusiones, en la importancia, ¿no?, que dicen a modo de conclusiones y de limitaciones, el hecho de la importancia de definir subgrupos que puedan explicar de forma más útil y, por tanto, más útil en la explicación y en la aplicación, en la propia investigación y en la propia aplicación práctica, ¿no?, de los grupos con psicosis. Entonces, bueno, no sé qué os ha parecido este modelo, porque yo reconozco que tenía la sensación de ir para adelante y para atrás todo el rato, o sea, en el propio desarrollo, o sea, avanzábamos un poco y volvíamos para atrás, o sea, no sé, esa es un poco esa sensación en esta revisión. Iba hacia atrás y adelante, pero tampoco llegando muy lejos, o sea, quiero decir, es como, pues partimos casi de la misma premisa y las conclusiones se sustentan en su misma premisa, o sea, quiero decir que no hay grandes novedades ahí. No sé qué os ha parecido a vosotros. ¿Cómo hacemos con lo de los micrófonos? Hombre, desde luego que no era fácil el revisar este artículo, pero a mí, a ver, me pareció interesante el hacerlo cuando lo leí. Primero porque plantean una teoría que tiene algunos puntos interesantes, pero desde luego también tiene muchos puntos débiles. Para mí, los aspectos más importantes es el que has señalado de que reconocen la importancia de que existan biotipos paradójicamente, aunque hacen una teoría general para la psicosis. Claro, o sea, es que esa exposición es a modo de conclusiones Está finales, o hablando sea, quiero Marta, no decir, sé qué pasa. todo tienen una visión unitaria, es decir, la sensación es todos los pacientes con psicosis es lo mismo, todos responden porque es un modelo unitario, es decir, describen todo de manera potencialmente global y válido para todos, aunque luego en la conclusión final
dicen, bueno, a lo mejor hay que hacer subgrupos, ¿no? Es casi Claro, un poco eso así. es. ¿Pero habla de la Ese es psicosis un o habla de punto. los síntomas? Luego, otro punto Psicosis. interesante que es las consecuencias que sacan en principio, según la literatura, de esa hiperexcitabilidad cortical, que es exactamente lo mismo que estudiamos nosotros. Déficit inhibitorio e hiperexcitabilidad cortical es lo mismo, ¿no? Las hipótesis planteadas son difíciles de entender. A mí me costó hasta que me acabé de enterar que esto es como el psicoanálisis. Hay que entender las cosas al revés de cómo las dicen. O sea, cuando dicen hiperprecisión parece que es algo bueno, y en realidad es malo. Precisión no es que se ajuste a las observaciones, sino más bien que no se ajusta. Entonces, Sí. claro, si tienes una medida es precisa, es que se ajusta a la medida a la realidad. Pero no, aquí hiperprecisión es que no se ajusta. Es como que eres cabezota y que lo que tú crees no cambia con la observación. Y error de predicción, parece que si haces un error de predicción, pues que es malo, porque te equivocas. Pues no, es que es bueno. Claro. Entonces, claro, para entender esto es importante el traducir a la inversa lo que están diciendo, ¿no? Luego, claro, me parece que, desde luego, como dices bien, Marta, tampoco tienen en cuenta muchas otras cosas. Es un modelo exclusivamente basado en una generalización que no se corresponde con lo que observamos en la clínica de los delirios y las alucinaciones. Porque, claro, cuando hablan de que los delirios y las alucinaciones son sobre temas generalmente extraños, pues es mentira. Casi siempre son sobre temas probables. Que si me engañan, que si me miran por la calle, que si el vecino de arriba hace ruido, son cosas bastante probables. Los delirios estos de que me han insertado un chip desde Ganímedes, pues son francamente raros. Esas cosas pasaban más en los libros de psicopatología de primeros del siglo XX que en la realidad actual. Pero bueno, el aplicar esta manera de pensar en errores de predicción, en que uno corrige menos, si hay más ruido procedente de abajo, menos capaz de actualizar las creencias, es decir, bueno, de alguna manera los grupos neuronales que subyacen a una actividad mental, menos capaz de ajustarlo en función de la información que procede del exterior o de otros contenidos mentales propios, pues yo creo que es bastante interesante para interpretar lo que podemos hablar de cuando hablamos de tanto de hiperactivación cortical como de corollary discharge, porque si os fijáis, pues también puede aplicarse a la información que procede de otras áreas cerebrales, ¿no? Pero bueno, yo además leyendo esto, pues, y en función de críticas que hemos recibido algunos artículos recientes, creo que sería importante que nos ilustráramos un poquito más en todo lo que es la teoría de Bayes y la manera de interpretar bayesianamente las relaciones entre grupos y las predicciones, etcétera, ¿no? No sé, Álvaro se ha educado más en la cosa bayesiana, en el grupo anterior en el que estuvo. No sé si crees que hay alguna manera en la que podamos conocer un poco mejor esto, por Ya, lo menos a un me nivel oís, básico. ¿me oís, Vicente? Sí, Sí. No, esto es al final es la magia negra esa que he contado yo de vez en cuando. Es todo lo mismo. Lo primero es, me da la sensación, como decía Marta, sí, que hablan de la esquizofrenia general, pero luego se atienen solamente a la sintomatología, a los dos síntomas, a delirios y alucinaciones. O sea que puede ser síntomas más, positivos. sí, puede ser más una Nada de, técnica por para ejemplo, de estudiar, cognición. claro, puede ser más una técnica para estudiar esos dos síntomas o pacientes que tengan más, en los que tengan más relevancia esta sintomatología y cuáles son los mecanismos que hay detrás de la aparición de esta sintomatología precisa. Luego Marta lo menciona, una de las herramientas que hay en la que yo estuve estudiando en Londres y hicimos un par de publicaciones. Lo que pasa es que alguna vez he jugueteado un poco con nuestros datos, con esta técnica, que es esto que ha dicho Marta del modelaje dinámico causal,
el Dynamic Causal Modeling, que es, justamente esa herramienta la tenemos, lo que pasa es que es muy enrevesada y necesita mucha carga computacional y de trabajo, requiere mucho tiempo y esfuerzo el aplicarla. Al final, pero bueno, es una técnica de conectividad efectiva, que lo que permite es estudiar un poco la conectividad de sube y baja, desde lo sensorial a lo cortical y desde lo cortical a lo sensorial. Permite estudiar esos ajustes de efectividad, como los llamábamos, de eso que has dicho que iba al revés, ahí no me sale la palabra. Error de predicción. Sí, no, el error de predicción, no, la precisión, la precisión con la que se ajustan. Hiperpreciso, ¿no? Sí, la precisión que tiene que ser ni mucha ni poca. Tiene que ser una precisión que permita una flexibilidad adecuada al sistema para jugar con los errores de predicción y la propia predicción que viene de lo sensorial. Al final, esas herramientas, yo conozco una nada más, que es la que tenemos. Supongo que hay más y hay otros grupos que trabajan con otras. Aquí he oído que hablaban del modeling, del Dynamic Causal Modeling. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre, que es un modelo que es difícil de aplicar y se necesita mucho esfuerzo y tiempo de programación, de computación. Ahí en el SPM está implementado, pero hay que echarle muchas horas de trabajo a esto. Es buena idea, sí, yo alguna vez lo he propuesto, hacerlo en el self. El paradigma del self se ajusta muy bien a estudiarlo desde esta perspectiva. Pero hasta qué punto nos metemos o no a hacerlo bien. Y luego también la cosa de los biotipos, que quizá en todos los pacientes no estamos en el problema de siempre. Si empezamos a mezclar pacientes que tienen distintas cosas, pues quizá estos modelos también dan distintos resultados y al final no sale nada. Pero si hacemos una buena selección de pacientes que tienen una sintomatología similar o que se ajustan un poco más que otros a un tipo, a un clúster, a lo mejor sí empiezan a señalar estos modelos de forma más precisa dónde está el problema, si es ahí en esos errores de predicción. Todo esto, además, todo esto de los errores de predicción, la precisión, etcétera, hay unos modelos matemáticos detrás de estas técnicas que te dicen o que intentan apuntar dónde está la problemática, si es en la parte inhibitoria del modelo, porque hay un modelo. Esto lo he explicado alguna vez. Estos modelos de conectividad que estudian tienen un pequeño modelo estructural de cómo las neuronas están distribuidas en la corteza. Entonces hacen pequeños ajustes de estudio computacional de si estaría más en la parte excitatoria, inhibitoria de esa configuración de neuronas. Es complicado y hay que echarle mucho tiempo y hay que creérselo un poquito de todo esto, como hemos hablado otras veces. Esto quizás los ingenieros sepan otras técnicas bayesianas que se pueden aplicar. Y yo me refería más bien, Álvaro, a conocer un poco más la teoría de Bayes. El Dynamic Causal Modeling, pues efectivamente yo creo que tiene muchos saltos con triple mortal en el vacío, ¿no? Todo eso de formular matemáticamente cómo están las neuronas y si el problema está en la neurona inhibitoria o no sé. Yo creo que eso sin experimentos es muy complicado, ¿no? Pero vamos, conocer un poco más conocer bastante más, porque no la conocemos en absoluto. Las teorías bayesianas, porque bueno, acordaros que, por ejemplo, para descartar errores tipo 2 nos han pedido que la aplicáramos hace poco. Es que eso es algo distinto, yo creo. La metodología de análisis estadístico bayesiano. Sí. Eso es otro asunto. Que sí, que podemos aprender y podemos formarnos un poco más. Sí, te oímos. Sí, Rosa. ¿Se me oye? Bueno, yo iba a comentar lo mismo que estabais diciendo antes, que
que a nivel más teórico, muchos de los artículos que hablan de la descarga corolaria sí que hacen mención de este modelo predictivo y cómo el hecho de que este mecanismo no funcione bien a la hora de intentar reconocer la persona cuál es la fuente de ese estímulo, como que intenta rellenar esa brecha, esa gap que le llaman, con ese modelo predictivo que tiene ya hecho en base a experiencias previas que ha ido generando, que es un poco lo que se basa también en la estadística bayesiana. Es como que los análisis que yo hago se van a basar en lo que ya se ha encontrado previamente en eso y es como que se va actualizando en base a eso. Y, o sea, es como que no solo se fijan los resultados que yo obtengo en mi propia muestra, sino que tiene en cuenta lo que ya se ha obtenido previamente para analizarlo a nivel estadístico. Que pues a veces también te pide como que metas parámetros que ya has encontrado en otros estudios y si no te ponen como algunos por defecto. Pero bueno, eso, lo que quería decir es que creo que esto sí que puede también encajar con lo que hemos comentado otras veces del estudio del self y que hay mucha literatura que enlaza bastante lo que es el mecanismo de descarga corolaria con este nivel predictivo, el forward model, como le llaman también, y todo eso. Claro, lo que es un problema de este modelo efectivamente es eso, es asumir que delirios más alucinaciones igual a una enfermedad y además a una enfermedad única, cuando ya sabemos que delirios y alucinaciones pues, pueden aparecer en muchas cosas. Y curiosamente, por lo menos desde el punto de vista clínico, yo creo que los que practicáis la brujería esta a la que nos dedicamos los psiquiatras estáis más o menos de acuerdo. Curiosamente, cada vez vemos menos alucinaciones. Sí. Sí, sí, entre los pacientes es igual que, vamos, que si lees cualquier libro o tratado de psiquiatría antiguo o la idea que tiene la gente de los trastornos psicóticos y demás, pues es que no, es bastante raro cada vez, yo creo que cada vez más raro encontrar pacientes en los que sin duda puedas hablar de alucinaciones y desde luego el comportamiento alucinatorio, vamos, para nada. ¿Me escucháis? Sí. Sí, a mí me gustaría comentar una cosa. Yo creo que al final cuando intentamos estudiar los síntomas positivos, ¿no? Los delirios, las alucinaciones, el problema que hay a la hora de estudiar esos síntomas es que no quedan almacenados en el cerebro en un estado de reposo. Es decir, una persona puede tener un delirio sobre un tema concreto, que entendemos, ¿no? Podría representarse en un funcionamiento cerebral a la hora de evocar ese delirio concreto. Esa persona puede funcionar perfectamente cuando piensa en cualquier otro. Ya hablamos otro momento. Entonces, sí, Luis. Sí, vamos, que la idea de los errores de predicción, pues efectivamente, ¿no? En el momento en el que una persona tiene esa fijeza con un tema concreto y forma una conducta delirante, hay algo ahí que no debe estar funcionando bien, ¿no? Pero cuando estudiamos el cerebro de una persona en un estado de reposo, haciendo el paradigma del self o haciendo cualquier otra tarea, es muy complicado que se refleje en la actividad cerebral esa conducta delirante, ese problema cerebral, biológico asociado al delirio, ¿no? No, yo creo que no es tan difícil. O sea, lo que puede aparecer más bien es un mecanismo que aumente la probabilidad de que en una, muchas o en todas las situaciones, dependiendo de la gente, aparezcan esos delirios. Entonces, bueno, la explicación que da esta gente de que con más ruido cortical es más probable que no te fíes de lo que te dicen tus sentidos, pues es un potencial mecanismo para ello, que se parece bastante, por otro lado, a ese que se ha llamado desde otro punto de vista aberrant salience, que viene a ser como atribución relevante atribución aberrante de relevancia, ¿no? Sí. Que es que te parece muy relevante cosas que en realidad son ruido, ¿no? O sea, que de alguna manera eres tú el que a priori atribuye relevancia a lo que pasa a tu alrededor. Pero claro, eso depende de la interacción del sujeto con un contexto que es permanentemente cambiante. Es más probable ciertamente detectar
pues los sustratos de experiencias más permanentes, como pueden ser los síntomas negativos y sobre todo los cognitivos, porque están ahí todo el rato. Pero vamos, pero la experimentación de los síntomas positivos, pues hombre, por ejemplo, se ve, y esto también tiene una replicación bastante consistente, que durante las crisis psicóticas, es decir, cuando los síntomas positivos están más expresados, hay una mayor liberación de dopamina por parte de los cuerpos neuronales que la fabrican en el núcleo estriado, que en los mismos sujetos fuera de las crisis psicóticas. Y esa liberación es mayor en las crisis que en los sujetos sin enfermedad mental, ¿no? Y claro, esa hiperliberación de dopamina, dada su importancia de la dopamina en el error de predicción, pues sí que puede facilitar pues el marcado como relevante de aquello que es irrelevante y por tanto la formación de síntomas positivos, ¿no? Por eso planteo que creo que de cara a estudiar los síntomas positivos como tal, tendría que ser mediante tareas o paradigmas que eliciten en ese momento ese tipo de síntomas positivos, ¿no? Para que aparezca esa liberación de dopamina, para que... Pero Luis, si les desencadenamos los síntomas positivos, nos rompen el aparato de eje. Claro. Y además es que el eso problema. no tendría demasiada ética. O sea, tú fíjate que el desencadenar síntomas positivos pues puede tener unas consecuencias imprevisibles. Me refiero desde el punto de vista de agresiones, suicidios, Claro, yo hablo sobre todo descompensaciones de... psicopatológicas, etcétera. Lo que eso Claro, se ha hecho otras veces es con sujetos sanos, dándoles anfetaminas y cosas así. Pero aún y todo eso es éticamente muy cuestionable. Nosotros lo que hacemos es ver la relación entre los síntomas positivos, la gravedad que tienen en una persona en el momento actual con con el parámetro biológico con el que estamos trabajando. Sí, yo estaba pensando en el caso de los delirios. Por ejemplo, un tema concreto, ¿no? que forme parte del delirio. Evidentemente provocar alucinaciones que generan un alto nivel de malestar en la persona pues está completamente fuera de lugar en una investigación. Y los delirios también, que Claro. los delirios también, vamos, que son la principal razón bueno, la más frecuente expresión de la descompensación y de la heteroagresividad y de muchos otros problemas, claro. Sí, pero del delirio no se hablan directamente en la clínica. O sea, un momento en el que la persona esté evocando, ¿no?, ese tipo de pensamientos asociados al delirio simplemente para hablar de ellos, ahí ya podríamos observar algo diferente, ¿no? Por lo menos esa hiperliberación dopaminérgica, que parece que es uno de los marcadores que sí que se asocian con más claridad, ¿no?, a las conductas delirantes. Ya, pero es que observar eso requiere que esté la persona en una máquina de PET en el que estés haciendo o de SPECT, en el que estés haciendo un marcado especial de los receptores dopaminérgicos y de la dopamina presináptica. Eso es muy complicado. Vamos, eso es prácticamente imposible, vamos. Ya. Por eso yo creo que, vamos, que por ahora podemos hacer estudios de la vulnerabilidad o de la proclividad a estos o de mecanismos que aumenten la probabilidad de que en situaciones de la vida cotidiana pues aparezcan estas presentaciones de síntomas y de su modificación con el tratamiento, que es en lo que andamos más flojos en los seguimientos longitudinales. Ya. Por ejemplo, en el estudio del self, sí que hay, bueno, yo creo que son sobre todo los primeros, o sea, los artículos que hay más antiguos con el paradigma este, que en algunos sí que utilizaban frases más concretas de típicas alucinaciones que tenían los pacientes. No sé si esa podría ser como una forma de acercarse más a eso, pero claro, ahí yo creo que ya también perdería hablando en concreto de nuestro estudio, perdería un poco la base de intentar estudiar cómo funciona ese mecanismo
biológico así como tal, al incluir también ya otras variables que podían afectar, no sé, o más a nivel emocional, al ser frases o semántico, no sé. Sí, además que tendría que ser diferente para cada uno, con lo cual ya Exactamente, haces sí. un pan como unas tortas, porque no hay manera Sí, de distinguir. Claro, lo nuestro está basado en que todo el mundo dice la A, pero si cada Sí, uno dice una cosa y eso es encima como tiene aquello, significados, eso es como aquello de las imágenes que pertenecieran, de objetos que pertenecieran a cada uno, sí, sí, que es verdad, sí, sí. Eso eso sería, sí, sí, sí. el mismo problema metodológico. claro, claro. No, y en este he añadido más todavía, porque si realmente pudieras identificar, vamos, a ver, desde el punto de vista clínico es una fantasía. Eso de poder decir que las alucinaciones de uno son típicamente no sé qué, porque es que pues, son contenidos diferentes muchas veces. ¿Veis? Pero si pudieras identificarlo y y hablaras de ello, pues evidentemente tendría un contenido emocional que sería muy difícil de restar del mecanismo de la descarga consecuente. Que, a ver, claro, a ver, o sea, aquí lo que estamos hablando es de identificar preconscientemente la fuente del sonido y por tanto atenuarlo. Pues, ya cuando metes ahí una cuestión emocional que hace que, vamos, que es completamente diferente, vamos. Pero bueno, esto no son más que ilustraciones de las dificultades que tenemos, ¿no? Más cosas. Pues nada, si no hay más, continuamos la semana que viene. Hasta luego. Venga, 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 adiós. buenas tardes. Hasta luego.